Y a continuación daremos paso al panel internacional Procesos de gestión del patrimonio bibliográfico y documental en contextos diversos. Algunos de los integrantes del panel que tendremos a continuación tienen el inglés como lengua materna, no tienen un dominio del español tan fluido, entonces este espacio será totalmente en inglés y tendrá traducción simultánea para que los asistentes pues, puedan seguir sin ningún inconveniente lo que están conversando nuestros invitados. En esta conversación nos acompañarán Andrés Estil de San Andrés, nuestra isla en el Caribe. Él es antropólogo dedicado a estudiar la historia cultural del departamento insular de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Actualmente ocupa el cargo de profesional junior en asuntos culturales del Centro Cultural en San Andrés del Banco de la República y coordina los servicios del Centro de Memorias Orales que funciona en esa agencia cultural. También nos acompaña Oso Sokok de Nigeria. Ella es exploradora de alimentos y su interés investigativo se centra en las contribuciones intelectuales de los africanos occidentales al desarrollo global. Su proyecto Coast to Coast, de África Occidental al Mundo, documenta los caminos comestibles de África Occidental a través de ingredientes, productos básicos, al tiempo que explora los temas de la memoria como resistencia, la historia oral, el lenguaje, la doble conciencia, el colorismo culinario y otros temas de su interés. Su sitio, Feast Africa, cuenta con una biblioteca digital de libre acceso con más de 240 libros sobre cocina africana que datan desde el siglo XIX hasta la actualidad. Nuestro siguiente invitado para el panel es el señor Peter Scolling de la Biblioteca Nacional de Aruba. Él es licenciado en Ciencias de la Información de la Universidad de Groningen, Países Bajos, especializado en Humanidades Digitales y con una especialización también en Historia. Tiene un posgrado en Dirección de Sistemas Educativos a nivel nacional por la Escuela de Educación de la Universidad de Harvard University Graduate School of Education. También trabaja en la Biblioteca Nacional de Aruba, donde ha dirigido el esfuerzo de digitalización de las colecciones especiales y del patrimonio nacional, preservando las colecciones del patrimonio documental de Aruba para las generaciones futuras, así como poniéndolas a disposición del público en línea. Además, el señor Scolling es miembro del Comité Nacional de Aruba para la UNESCO en el área de comunicación e información. El moderador de nuestro espacio será el profesor Raúl Herrés Mota. Él es historiador de la Pontificia Universidad Javeriana, también es magíster en Humanidades Digitales y en Patrimonio Cultural Mueble de la Universidad de los Andes. Actualmente, Raúl es docente del Departamento de Estudios Culturales de la Pontificia Universidad Javeriana. Al igual que el día de ayer, pues les recordamos que nos podrán hacer llegar sus preguntas para los panelistas a través del chat en la plataforma del simposio y en los cajones de comentarios que se encuentran en el grupo de Facebook Patrimonio Bibliográfico y Documental Colombiano y en el canal de YouTube de la Biblioteca Nacional de Colombia. Los dejo con los ponentes. Bueno, muy buenos días a todos. Mi nombre es Raúl Mota. Soy el moderador de todos nuestros invitados y el público. Una calurosa bienvenida a este panel, donde tenemos los procesos de gestión de los patrimonio bibliográfico y documental por la Biblioteca Nacional de Colombia.
Este área ha sido organizado dada la importancia de las comunidades para la participación en el proceso de diferentes contextos. Por eso hemos invitado a nuestros invitados que trabajan con diferentes procesos y prácticas de gestión en diferentes patrimonios, en diferentes territorios. Este espacio fue pensado para generar una conversación donde puedan compartir sus experiencias en los proyectos que manejan y hemos estructurado un espacio sobre unas preguntas que cada uno de los panelistas estará respondiendo. Me fascina compartir este espacio con nuestros tres invitados que quisiera presentar en corto. Tenemos un antropólogo, Isaac Zako, para crear y manejar Feast of Free, que es la plataforma para celebrar y documentar el conocimiento alimentario y explorador de alimentos. Su biblioteca tiene más de 240 libros y colecciones hechas en el 2008. También Peter Scholling, científico de información que lidera en la Biblioteca Nacional de Aruba y gestiona la colección de la misma institución, que tiene miles de publicaciones y materiales, muchos en papeamento, que desde el año 1577 a la fecha presente. Y finalmente tenemos a nuestro analista y antropólogo Andrés Steele, que trabaja en el Centro Cultural de San Andrés, en la Biblioteca del Banco de la República de Colombia. Osos, Peter, Andrés y yo queremos agradecerles sinceramente por estar aquí. Antes de comenzar con las preguntas, quisiera preguntarle a cada uno de ustedes o pedirles que se presenten para que nuestro público conozca un poquito más de sus experiencias, las que han manejado. Osos, por favor. Bueno, muchas gracias. Pues un placer para mí estar aquí para aprender y compartir. Actualmente vivo en Mississauga, Ontario, Canadá, pero quisiera comenzar reconociendo que en este área en donde trabajo es parte del territorio de tratado de Mississaugas y por miles de años la gente indígena han tenido que cuidar por estos territorios. Entonces estoy muy agradecida por vivir y trabajar aquí. Comencé mi vida como geóloga y luego pasé a la parte alimentaria, digamos, en la documentación por hace 13 años. Ahora, eh, la cocina, la memoria, la nostalgia jugaron un rol gigantesco en meter en los documentos en mi vida. Cuando hice esto, comencé a interactuar con las personas que tenían conexiones a lo que es la cultura y la cocina. Y hay muchas conexiones que no me di cuenta o no sabía que existían, de Brasil a Cuba, Haití y todo, en todo el mundo. Entre más hacía investigación acerca de colecciones a través del Tratado Transatlántico, me di cuenta más de que había información, pero no estaba siendo conectada. Entonces usted encuentra regiones de personas o grupos de personas que conocían información, que tenían conocimiento, pero que no estaban conectados, que no había puentes. Entonces los de Nigeria no conocían sobre la influencia de la cocina africana occidental de Brasil, América Latina y el Suramérica. Entonces yo quería crear un puente para permitir estas conexiones. Entonces comencé con el Footlog el año pasado y a través de los años he estado recolectando. Tengo una hoja de cálculo para recursos digitales, entonces ustedes encontrarán un libro en línea y dicen, esto es bueno, es útil para hacer mi investigación, pero también podría ser útil para otras personas. Entonces yo comencé a crear esta lista corta, pequeña, al igual que mis libros físicos en donde puedo poner mis manos. Pero el año pasado tuve o me encontré dos bibliotecas gigantescas. Una tenía que ver con la historia de la cocina África occidental y África afroamericana. Una que se llama Jemima Code y otra que se llama Black Hunger.
En vez de entrar a través de todo esto, yo dije, yo quiero construir una biblioteca, yo quiero hacer que las cosas estén disponibles y también asequibles. Y ese fue el comienzo de un camino de hacer esto, de un proyecto más grande llamado de Costa a Costa. Costa a Costa es un proyecto que explora la conectividad en el conocimiento y compartirlo a través de fronteras. Así es como Feast of Freak fue fundado. Es como una parte que hace el seguimiento de las historias y lo que ha pasado con África Occidental, la diáspora, los bienes básicos, etcétera. Simplemente trata de crear acceso para las personas que quieren explorar sus propias identidades culturales, como se relaciona a los alimentos, pero también para los estudiantes, las personas que quieren embarcarse en la investigación escolar. Entonces, muchas gracias por tenerme aquí. Muchas gracias, Peter. Si tú quieres compartir con nosotros también esto. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Peter Scully y es un honor para mí estar invitado para hablar con ustedes. Primero, permítanme presentarme. En la Biblioteca Nacional de Aruba, la mayoría de mi tiempo en los años recientes va a liderar el camino en todos los aspectos digitales de nuestra patrimonio documental, la preservación digital y acceso digital a nuestras colecciones. Comenzando mañana, estaré temporalmente siendo el director de departamento en oficios para nuestra colección nacional especial. Mi trabajo incluye establecer el camino hacia y para nuestras colecciones, para navegar seguramente a la transición digital y asegurar un futuro durable y acceso continuo a nuestras colecciones documentales. Ahora, con los tópicos a mano, el patrimonio documental en contextos diversos. Nuestro contexto es como si Aruba es una pequeña isla, una nación situada en el Caribe, y ustedes podrían imaginar qué tipo de retos enfrentamos. Estos retos en términos de escala, ubicación, clima, geopolítica, pero también personal y presupuestos, por ejemplo. Y estamos tratando de sacar creativamente soluciones para cada uno de estos desafíos. En la mayoría, si no es todo, de nuestras soluciones envuelven a nuestra comunidad, haciendo conexiones y construyendo redes, tanto locales como internacionales. Ya nombraré algunas oportunidades para ilustrarlas. A nivel de escala de ubicación, Team Panistas, tenemos dos idiomas oficiales, papiamento y alemán, holandés, perdón, no son los idiomas internacionales más grandes. Si con cuando la gente se va de las islas es incluso más difícil. Los jóvenes se van al terminar bachillerato para continuar estudiando en los Estados Unidos o en Europa, en la región. Y normalmente no retornan. El acceso físico a la información documentaria de Aruba es bastante dura. Entonces, haciéndolo digital esto se resuelve, pero eso usualmente viene con un precio muy grande. Nosotros tenemos una organización muy grande, no tenemos un gran presupuesto, pero construir una plataforma digital en línea, una que tenga alta calidad de recursos digitales, requiere dinero, licencias, hosting, ancho de banda. Y comenzamos con nuestra organización porque no tenemos un presupuesto. Comenzamos con nuestra plataforma digital hace 2 años con solo unos cientos de ítems. Ahora tenemos más de 100 veces eso. Actualmente tenemos una colección en línea de más de 32,000 ítems que van desde 440 años, con muchos que han sido digitalizados. En los próximos meses estarán siendo adicionados. Esencialmente usamos la Internet Archive y su plataforma como nuestra propia colección digital plataforma a un costo cero, espacio ilimitado y solución de ancho de banda ilimitada. Pienso que esta es una forma replicable y fácil para
instituciones de patrimonio pequeño, ya sea en las pequeñas islas o en países más grandes, para hacer sus colecciones disponibles y asequibles. Les estimulo que visiten nuestra plataforma digital y vean por ustedes mismos. Está disponible en http://digital.bna.aw. Durante la pandemia del COVID-19 proporcionar acceso continuo fue un reto, especialmente cuando el encierro estaba en efecto. Ese encierro de 2020 esencialmente cerró el acceso no solamente a nuestra colección física de los recursos, sino que usted no puede planear algo para esto. Pero hicimos algunas decisiones inmediatas. Empacamos nuestros escáneres portátiles, nuestros hard discos duros externos y tuvimos los títulos de periódicos de los últimos 15 años y algunos libros de estudiantes podían necesitar para su literatura en el idioma de papiamento. Esos libros no están todavía disponibles en línea. El uso depende de nuestra librería, de la escuela, que también va a obtener la literatura para sus exámenes. Pero lo que teníamos con unos ítems estableciendo el contacto con los, los publicadores de periódicos, eso sucedió rápido y obtener su permiso se hizo fácil. En algunos pocos días pudimos tener todos los libros escaneados en línea para facilitar la preparación de los estudiantes y de los exámenes de papiamento y pudimos realizar el recurso de periódico nacional, no solamente conteniendo periódicos históricos, sino muchos países que lo tienen. Quiero compartir estos ejemplos con ustedes para mostrarles que no conocemos exactamente qué nos va a traer el futuro, pero como nos ha enseñado en los años recientes, la transformación digital cada vez se está volviendo más importante para nuestro trabajo. Como especialista en patrimonio bibliográfico documental. Entonces comencemos a preservar no solamente nuestro pasado análogo, sino nuestro presente digital. Gracias. Muchas gracias. Gracias y buenos días. La historia cultural de Sandés comenzó en 1955 hasta que llegó el año en que se convirtió en una biblioteca. Simplemente nosotros lo hicimos como un centro cultural en julio 14 del 2016 con la respuesta a una específica necesidad de nuestra comunidad. El nuevo edificio tiene un centro de memoria oral, un auditorio, una sala especial dedicada para los juegos y talleres. El centro cultural también ofrece una oralidad, que es rescatar, preservar sus relaciones de la biblioteca oral. Es una parte de la Red Nacional de Bibliotecas del Banco de la República, National Bank, de centros de documentación en todo el país. Y la especificación de esta biblioteca es que tenemos dos proyectos principales, que son el Centro de Memoria Oral, una colección bibliográfica en donde el nombre es Circuitos Caribeños, Caribbean Circuits, y el propósito es reflejar la historia política en el Caribe y de San Andrés en medio de este universo. Entonces el Centro Cultural está ubicado en la isla de San Andrés, que es parte de un archipiélago de 4 principales islas, Providencia y Santa Catalina, que está ubicada en el corazón del Caribe Occidental, algunas millas de la costa centroamericana, y tiene una comunidad trilingüe, los raizales que hablan inglés creol, perdón, bueno, inglés es el idioma principal, pero hablamos español, inglés, un inglés creol. Entonces,
Los raizales recientemente, con la Constitución Política de 1991 en Colombia, tuvieron este grupo particular actualmente coexiste en este territorio con otros grupos de Colombia, el continental, tienen el 70% de la población de la isla, que esto es muy importante. Nosotros trabajamos, ellos tienen el contexto, para entender el contexto en el que trabajamos es muy, pero muy importante para nosotros. Entonces, como mencioné antes, la particularidad de este centro cultural con otros nuevos centros en el país es la colección para tener nuestro mundo de 30.000 materiales físicos, libros, música, etcétera, videos. Y tenemos el Centro de Memoria del Banco de la República, que es un proyecto que busca recolectar y preservar la memoria para contribuir a la construcción de esto. Busca crear, a través de la participación, un proceso participatorio como la colección de algunas memorias de las comunidades y de los miembros que están disponibles para consulta en la colección de la red del banco y que tiene la participación de varias comunidades. El proyecto comenzó en 2013. Estos recuerdos, estas memorias que estamos recolectando, son como tenemos registros de memoria, quiero decir, en este momento. Y aparte de esto, la colección también tiene imágenes, fotografías, periódicos y materiales como estos. Esto sería por ahora. Bueno, Andrés, muchas gracias. Creo que tenemos una visión interesante de muchos contextos distintos y énfasis en este proyecto. Y creo que cuando estamos hablando de oralidad o tratamos de hablar de la preservación de documentación, etcétera, en idiomas que no son dominantes, como en el caso de descompapeamiento o en el caso de documentar en las puentes, en las redes que se construyen sobre alimentaciones de estos diferentes territorios. Sí, yo tengo una gran pregunta acerca de qué sucede con tomar toda esa información, estas herencias, estas cosas a las personas y relacionándose con esto. Y finalmente que esto nos lleva a nuestra primera pregunta, que sería, ¿qué tipo de relaciones se han construido entre los procesos locales y comunitarios con el patrimonio bibliográfico y documental que maneja su propia biblioteca? Así, en el contexto de mi trabajo como investigadora independiente, he invertido mucho tiempo interactuando con personas en una variedad de formas y construir comunidades en diferentes formas. Entonces tengo relacionado con los nigerianos de África Occidental, pero también en las comunidades diaspóricas, mi blog Kitchen by a Fly, la plataforma que yo monté para hospedar la biblioteca, pero también bastante medios sociales. Tenemos Instagram, Twitter, Facebook. En eso se han construido varias redes y comunidades de práctica, clubes de libros y varias cosas. Entonces tenemos una comunidad general que tiene interés en alimentos como parte de la cultura, patrimonio alimenticio, culinario, pero también las personas entrar profundamente entre los profesionales, por ejemplo, establecer relaciones con artistas visuales, poetas, escritores, diseñadores gráficos que han de varias formas y estudiantes que han sido invitados a responder a la colección. Entonces los temas de la colección son explorar temas de
memoria como resistencia, conocimiento, historia oral, alimentos como identidad. Entonces han sido inventados a responder a la colección. Y algunos escolares han adoptado material de referencia que se utiliza para explorar lo que se puede tener en el patrimonio. Maravilloso. Muchas gracias, Peter. Bueno, viendo en una pequeña isla hay las comunicaciones muy cortas en la Biblioteca Nacional con institutos centralizados a corta distancia. Nosotros somos una biblioteca nacional pública, entonces nuestros usuarios y grupos de usuarios son los locales, las personas que asisten todos los días, los profesores, los estudiantes que necesitan información para las investigaciones, documentos, los trabajadores culturales, los periodistas que utilizan sus colecciones para los artículos y aumentar la gente que puede localmente alinear las colecciones para... Estos son todos los usuarios, pero también son los creadores de nuevos trabajos y dependemos también de los escritores, investigadores y también de estos grupos vienen muchos elementos. No tenemos mucho personal que sea capaz de, o disponible, perdón. Entonces, nosotros diseñamos voluntarios para ellos. Tenemos crowdsourcing, acciones, iniciativas para ayudarnos a pedirle al público que nos ayude con reconocer imágenes y cosas como estas. Y también, si hay una necesidad para libros de recetas, de culinarias o para los caribeños, si nuestra colección se está construyendo y están colocándose todo esto en el mundo digital, eso también es parte de nuestro grupo de usuarios y parte de nuestra comunidad. Entonces, todo el trabajo que se está haciendo en la comunidad en este sentido. Quiero decir que eso es fantástico y definitivamente me estaré conectando contigo para que podamos ver en formas de colaborar, conectarnos e intercambiar recursos. Eso es maravilloso. Creo que también es una de las cosas grandiosas de este tipo de eventos que nos permite conectar precisamente en diferentes proyectos y diferentes experiencias, porque finalmente la idea de los puentes que ustedes trajeron creo que es maravillosa. Andrés, quisiera también su respuesta, Andrés. Como mencioné antes, al comienzo, el Centro Cultural es una parte de la comunidad. Así es como toda la colección bibliográfica se construye, pensando en satisfacer las necesidades de la comunidad, las necesidades de información, investigación, recursos y también pensando en las necesidades de la comunidad nacional e internacional, investigadores en el territorio y la comunidad que tenga este espíritu. De la misma forma, el Centro Cultural está en consulta permanente, que es para satisfacer investigaciones del público. El programa también fue tratado con los académicos y es un centro donde finalmente tenemos la base y el conocimiento del interés de la comunidad. Se manifiesta a través de sus propios acciones en el centro del gobierno central, perdón. Las historias comunes que se registran en el Centro de Memoria Oral se han convertido en un input que nutre el patrimonio cultural. Y en otra parte, los servicios de extensión tratamos como parte del segmento del público y usuarios que por alguna razón u otra no vienen al centro cultural. Entonces nosotros trabajamos bajo la premisa de llevar la biblioteca a ellos y no mantener el trabajo cultural dentro de nuestras paredes.
Creo, creo que eso es muy interesante, esa parte de tomarla o llevar la biblioteca a esas personas que probablemente no pueden ir o tener acceso fácilmente. Yo creo que eso nos puede llevar a nuestra segunda pregunta, que es precisamente cómo, cómo su biblioteca mantiene esa articulación que se tiene con las diferentes poblaciones o comunidades para garantizar la apropiación adecuada de las colecciones patrimoniales. Porque primero, el primer impulso que se hace con las primeras conexiones comienzan a trabajar muy bien, a funcionar muy bien, pero ¿cómo manejan ustedes este tipo de articulación en el largo plazo? Creo que este es uno de los grandes retos que todos enfrentamos con este tipo de proyectos. Peter, si quisieras iniciar. Bueno, siempre se espera que esto se vuelva orgánico, o sea, vaya orgánicamente, pero eso no funciona en 100%, entonces usted tiene que tratar de hacerlo en otras formas. En la Biblioteca Nacional es una institución en donde nuestro ministro de Educación del país eh, está, está involucrado. Y tenemos un sistema de educación local, una sesión de bibliotecas públicas, tienen muchas actividades para estimulan y se tiene la alfabetización, las fuentes toman parte de eso. También personalmente trabajo con la UNESCO, con el permiso nacional de la UNESCO en el sector CI, pero es muy interesante. Es una comunicación, si se menciona tanto en el patrimonio documental como en la información. Estos temas van al centro que se interconecta también. Y sí, al colaborar con personas que tienen el plan de educación nacional que en los próximos 10 años, en el futuro, tienen habilidades del siglo XXI que son parte de su alcance de educación. Entonces se crece tanto orgánicamente como a través de la educación. No solamente la educación en el sentido de que usted escribe códigos, periódicos o cosas como esta. Usted habla a personas que en ese sentido también sé que hay formas de recolectar para apropiar esa información. Muchas gracias, Peter. Creo que es muy interesante la articulación con otros sistemas, yo creo que es muy importante precisamente para compartir con personas que están en procesos formativos. Creo que es fundamental lo que sucede con la parte del patrimonio documental y bibliográfico. Andrés, ¿cómo ha sido su experiencia con la gente raizal, con los raizales? Bueno, nosotros también estamos tratando de establecer una agenda cultural unificada para los raizales, trabajando con las instituciones que trabajan en la isla y tratamos de ofrecer nuestros servicios para este tipo de instituciones y tener contacto con las comunidades. Entonces, en, constantemente estamos trabajando en talleres de alfabetización, información de alfabetización, estos talleres, digo, de forma que los usuarios puedan familiarizarse con un mayor número de recursos electrónicos que tenemos en la biblioteca. Y también con estos talleres ellos pueden utilizar para apropiarse de estos elementos. Tenemos una colección importante que tiene temas muy importantes entre estos idiomas. Son los que más se piden. En todas nuestras actividades culturales hay conexiones establecidas entre los temas que se elaboran en los talleres y conferencias, etcétera, con los materiales
bibliográficos que tenemos en la biblioteca. Entonces, tratamos de tener los segmentos del público para que puedan encontrar materiales relevantes adaptados a sus necesidades particulares en la biblioteca. No sé si eso fue suficientemente claro o no. Creo que eso es una de las cosas muy interesantes que suceden con lo que estamos viendo aquí es el sitio de esta herramienta digital y cómo la información desde alfabetización de información es muy importante porque también las personas pueden apropiarse de esos espacios, ese tipo de fuentes que son muy, muy importantes. Pero, ¿cómo es su experiencia con esto? Bueno, mi experiencia en el último año está como alineada con las metas que decimos, bueno, esta es una nueva biblioteca. ¿Cómo, primero que todo, hacemos que la gente se familiarice con los recursos que tenemos? Y la forma en que en un contexto personal he descubierto una variedad de cosas que sí saben, búsquedas generales, pero también siguiendo los retos de lectura. Entonces entré en una biblioteca y ellos tenían esta tarjeta y tenían 20 retos de lectura durante el año. Eso los llevarán a través de las colecciones. Entonces, una de las primeras cosas que hice para Feast of Freak, comenzando este año, fue crear un reto de lectura, escogiendo temas y categorías y seleccionando un número de libros de cada uno de ellos para que las personas pudieran, bueno, y también escribir, tener escritores explorando cosas en esa categoría o ese reto. Y solo utilizando eso para mostrar lo que está en la biblioteca, pero también para introducir a la gente a lo que tenemos, cómo buscar, pero también el contexto cultural de ingredientes, comidas, historias personales, historias documentadas y en cierta forma utilizar eso para inspirar a las personas que quisieran simplemente familiarizarse con cosas o personas que querían profundizar en la investigación de un aspecto de la cultura o la antropología. Entonces, eh, y utilizar ese reto de lectura como un acceso fácil o como un puente para familiarizarse con esto. Eso es muy interesante. Creo que tres grandes formas que tenemos para atacar ese reto funcionan con sistemas de dedicación, estos talleres para hacer que las personas se alineen con la alfabetización digital. Estos retos de lectura creo son muy interesantes como se tienen en estas comunidades. Y creo que esto nos puede llevar entonces a nuestra tercera pregunta, que sería como también pensando en la infraestructura que va detrás o que está detrás de cada una de estas iniciativas. Y es, ¿qué debe ser tenido en cuenta también desde un punto de vista institucional para lograr esa articulación efectiva con las comunidades locales que permita tanto el registro y como la gestión de esos contenidos que explican los procesos locales y comunitarios? No, no solamente los retos, sino qué infraestructura tienen que pensar para poder llegar a estas personas, y no solamente para compartir lo que hemos encontrado en las colecciones, sino, como muchos de ustedes os han dicho, cómo capturar toda esa información que está por fuera de la institución en esas comunidades que será valiosa para tener este tipo de espacios. Lo siento si mi imagen se ha congelado, pero prefiero escuchar que resolver el video. Entonces, Andrés, por favor, si puede iniciar esto. Sí, las necesidades específicas de las comunidades tienen que ser entendidas, son sociales, cultural, política y este tipo. En el caso de San Andrés identificamos, por ejemplo,
que la comunidad ha pasado por un proceso de revitalización lingüística de su lengua madre y las colecciones en programadas y diseñadas como una forma para apoyar estos procesos comunitarios. Identificamos que hay un deseo para preservar y promover la historia y la memoria de la población, y hemos estado haciendo esto a través del Centro de Memoria Oral. También entendemos los contexto geográfico particular de la isla y por varias razones de elementos internacionales políticos y religiosos, las personas de la diáspora en los países vecinos como Panamá, Costa Rica, Belice, Islas Caimán, etcétera, que a través de esta actividad buscamos establecer estas conexiones y estamos teniendo en mente nuestra parte local con la internacional con una atención especial al Caribe. Nuestra apuesta es que la institución debe estar muy atenta a los deseos de la comunidad, las voces de la comunidad de nuestros usuarios, también muy atentos a la academia y el mercado cultural, cuáles son las necesidades de este contexto específico en el que trabajamos. Muchas gracias, Andrés. Osos. Cuando yo pienso en comunidad, en este sentido, mi comunidad local está dispersa en todo el globo, en todo el mundo, efectivamente. Las cosas que ha construido esta comunidad, el interés en comida, cultura, patrimonio, identidad. ¿Saben? Algunas de las cosas que yo estaba pensando para crear unas estructuras digitales es que yo tenga alguna capacitación sobre sistemas de información, sobre cómo gestionar, catalogar, categorizar el contenido en una forma en que le dé a la gente un rango de opciones cuando hagan la búsqueda. Entonces estoy pensando en cómo lograr más eficazmente la articulación con la categorización, al igual que incluir algunos resúmenes cortos de todos los libros, extractos, para que de un vistazo rápido las personas puedan encontrar la información sin tener que necesariamente salir de la plataforma. Entonces, es mucho trabajo alrededor de la categorización, proporcionar extractos, resúmenes y ver cómo expandir, ampliar la colección. Muchas gracias, Asaos. Sí, yo pienso que esa profundización en que cómo se categoriza esta información, llevar a las personas con probablemente categorías más familiares y cómo se busca la información, usualmente es muy interesante. Peter, en tu caso, ¿cómo se hace? Yo quisiera tocar un aspecto un poquito distinto de cómo capturar lo que está pasando en la comunidad. Hay varios procesos que se suceden en este momento en Aruba para documentar nuestra cultura y el patrimonio cultural que tiene que ver con Aruba, junto con socios nacionales de patrimonio. Pero también hay otros aspectos. Uno de esos es el material de patrimonio cultural, es el material físico, como que el que tenemos en Aruba, tenemos arte. Es muy fácil para que los documentos, pero también las publicaciones o estos materiales especialmente, para que se deterioren, se degraden, para que se los boten en algunos casos y se pierdan. Preservar estos materiales como estos y hacer que el público sea consciente de esto es uno de nuestros retos principales y continúa siendo una prioridad y hemos teniendo más y más institución de patrimonio documental visible. También en la parte online y nos ayudamos con la conciencia. Esto resulta en que las personas sean más conscientes para traer sus materiales de patrimonio documental, algunos que son muy únicos a las bibliotecas que nos pueden ayudar a preservarlos. Nosotros podemos ayudar a preservarlos y también darle a más personas acceso a esto.
Eso es muy interesante porque, como usted lo dice, los retos en muchos contextos son que, ¿cómo lo decimos? El medio en que instituciones están ubicadas probablemente crean riesgos distintos para muchos de los la patrimonio documental que está por fuera y la preservación digital, pero también la preservación institucional físicamente presenta muchos retos y esa es una pregunta muy grande también para ver cómo para enfrentar la realidad de que muchos de los materiales que no han sido creados por las fuentes tradicionales que han sido reconocidas previamente, eh, que estas instituciones deben guardar, pero ahora esta apertura del alcance, muchas otras cosas nuevas deben ser recopiladas por estas instituciones, entonces presenta casos de gestión de riesgo, por ejemplo, pero además de este punto de vista institucional, también quisiera ir a nuestra cuarta pregunta y ver ahora las experiencias que ustedes han tenido, precisamente en esta parte anecdótica, que se creo que mucho de lo que tienen estas instituciones. La pregunta sería, ¿qué experiencias sobresalieron en los procesos en su biblioteca con relación a la planeación, recopilación, organización, conservación, gestión del patrimonio en su contexto? Andrés, si quisiera iniciar, por favor. Gracias. Hemos observado en los últimos 6 años en la revitalización de los procesos culturales, ya mencioné idioma, también hay prácticas de nuestra cocina, nuestra propia navegación, prácticas espirituales que para que no sean olvidadas, casi desaparecidas, y la forma en que estamos pensando en revitalizar la comunidad, sus propias historias, para contarnos sus experiencias, cuáles son las que se preservan, que conservar para el futuro. Hay una conciencia creciente de la importancia de estas prácticas, especialmente las nuevas generaciones, los jóvenes están involucrándose en estas actividades. Entonces, como les dije antes, ha sido una revitalización, un proceso de revitalización de las prácticas culturales variadas en las islas. Y hemos sido parte de esto, loca, gracias a Dios. Maravilloso. ¿Hay alguna experiencia que usted piense que debería resaltar en conexión con algún proceso particular que quisiera compartir? Sí, sí. Hay, no sé si específicamente responde lo que me pregunta, pero hay una experiencia que los investigadores que han venido a la isla o a las islas vienen a la biblioteca, buscan fuentes, eh, muchas personas, tratamos en estos servicios de especializaciones, de búsquedas. Y una de las formas en que los investigadores están mostrando su gratitud por el servicio y a la comunidad es regresando y compartiendo sus resultados de las investigaciones con la comunidad. Entonces, tuvimos una historia de personas externas a la isla llegando a, con ciertas prácticas culturales, pero ellos nunca regresan. Y las personas en las islas pueden sentir que fueron solamente utilizados y que no hay una integración entre la comunidad, como digo fuertemente, con estas comunidades y los investigadores. Pero las personas finalmente están pudiendo ver testimonios de cómo sus testimonios se están volviendo en la creación de nuevo conocimiento, que es buenísimo. Sí, yo creo que eso es cierto. Muchos de los procesos de investigación tradicionalmente han creado esta separación entre el proceso, por ejemplo, en la etnografía y luego va a la publicación y dárselo de regreso a la comunidad. Creo que es algo muy importante y algo que esta
institución ha ayudado a canalizar fácilmente con las recesiones que se han construido localmente. Osos, ¿cómo ha sido con su experiencia? Bueno, André, gracias por compartir eso. Ese es un cierre hermoso de ese bucle, porque las personas se sienten valiosas y también entienden que sus historias individuales, sin importar qué tipo de categorías están, importan. Y eso es hermoso. Entonces, para mí, creo que yo me sorprendería con la riqueza de información que existe. Y también conozco acerca del archivo de Internet Archive, pero estoy sorprendidísima y todavía lo estoy con la riqueza de información que existe. Entonces, cuando comencé por primera vez a tratar de construir de mis hojas de cálculo iniciales que tenían 18 entradas de libros y en diferentes ubicaciones, cuando por primera vez miré la bibliografía en el Jemima Code, yo pensaba, nada, ninguno de estos libros estará disponible en línea porque si están disponibles en línea, alguien simplemente va a poner una biblioteca digital. Entonces yo comencé a buscar bibliotecas digitales que referencian a este libro. Y dije, simplemente voy a montar esa biblioteca, pero no estoy haciendo un buen trabajo de investigación. Creo que fue muy sorprendente lo fácil que fue. Bueno, tomó tiempo, pero no fue tan duro o difícil el encontrar esos recursos. Entonces hay mucho conocimiento ahí, el cómo ayudamos a las personas a crear esa conciencia. Eso fue brillante. Y lo otro que yo disfruté realmente es descubrir una herramienta. Yo la había utilizado antes, pero esta se llama, y esto no es un aviso, no es un anuncio, una herramienta que se llama Antibook. Cuando, Antibook Airtable, lo que me fascina es que tiene funcionalidad de la hoja de vida y la mayoría de las personas, Airtable, no tenemos que aprenderlo todo, pero también ha agregado características incluyendo imágenes, hipervínculos. Y podemos transformar esas hojas de cálculos en varias cosas, incluyendo galerías visuales. Entonces yo pude tomar mi hoja de cálculo y presentarla en una forma que mostraba cubiertas o pastas de libros. Y esas dos cosas simplemente fueron grandiosas, pero también decidir qué información entrar después de que había terminado. Y el código tendría la patrimonio alimentario y cultural. Y había otra información, pero había otra información que yo consideraba eh, importante, histórica, en contexto con... Iba muy bien. Entonces, decidir qué información iba a incluir, pero también el cómo organizarla. Y yo terminé yéndose hacia adelante. Trajimos categorías por país, por patrimonio, por el tema. Maravilloso, eso es realmente interesante, porque sí, algunas veces creemos que las herramientas pueden ser una parte difícil, cuando precisamente es al revés. Tratar de ver en dónde están las brechas, en qué podemos hacer para satisfacer las necesidades de información de las personas y finalmente las herramientas están siendo integradas en esos tipos de procesos y no al revés. Eso es muy, pero muy interesante. Peter, en tu caso, ¿cómo ha sido? Déjeme contar sobre la experiencia específica. Una, y comenzamos a preservar para mostrar los nuevos materiales. Creo que estaban disponibles 24/7. Previamente estaban tesoros ocultos, ahora se convierten en conocidos, no solamente localmente, sino también internacionalmente. El trabajo que ustedes ya mencionaron también es de 1577. Es una traducción francesa del trabajo en español Historia General de las Indias, que fue prohibida por el régimen español Carlos I y es en francés. No muchos locales conocen ese trabajo que lo tenemos, pero muchas personas en Aruba leen francés también. En línea, también en una plataforma.
y a través de la colaboración con la Fundación IVA, se ha encontrado una audiencia a través de las páginas del libro, páginas sobre el escritor, y también vemos que otros trabajos, especialmente en los materiales oficiales, se utilizan en muchos países también. En los últimos meses, por ejemplo, hemos recibido correos electrónicos y comentarios con personas diciendo de Escocia, Egipto, Canadá, al igual que de la región, que aumenta la colaboración y también aumentan las oportunidades para colaborar y también para ajustar este proceso de selección. Por ejemplo, si yo oigo ahora que en Colombia hay, se han aumentado las detenciones por el creol, que está una atención aumentada por la diáspora caribeña, de la cultura, de la música, de los alimentos. Bueno, pues podemos tomar esto y podemos ampliar entonces nuestra colección en línea. Entonces podemos llevarlas a búsquedas más específicas entre lo que las personas quieren. Entonces, una respuesta. Maravilloso, Peter. Yo quisiera me gusta esa expresión de aumentar el uso, pero aumentar también la colaboración. Ese punto de nuevo era la idea de hacer el puente de nosotros previamente en cómo finalmente esta nueva disponibilidad crea muchas posibilidades y que pueda crearse con otros nuevos conocimientos y procesos que tienen sentido para diferentes personas bajo diferentes contextos. Y eso nos puede llevar a nuestra quinta pregunta, que es, por supuesto, hemos visto muchas posibilidades sobre qué ha estado creando estos procesos o empoderando, pero veamos como el otro lado de la moneda. Quisiera saber cuáles son las dificultades o retos que ustedes han enfrentado específicamente en el rol de mediación entre su proyecto como instituciones y las poblaciones al que ustedes quieren que se apropien estas colecciones de patrimoniales. Pero yo creo que probablemente uno de los principales retos, en muchos casos las personas tienen resistencias, algunas resistencias para las instituciones formales o para la mediación, precisamente porque por las cosas como las que mencionamos o como Andrés nos mencionó, que muchas veces las personas se toman el conocimiento y no reconocen siquiera el proceso que construyeron con las comunidades. Entonces, ¿qué dificultades identifican ustedes que podrían ser los grandes retos que ayudan a ver cómo las instituciones pueden mediar entre ese rol de colecciones y la comunidad? En este caso, Peter, por favor. Como mencioné antes, con la comunicación en vida también son cortas y las distancias. Entonces las colecciones de ubicarse en estos idiomas, en Europa, en Italia, en el Caribe, nosotros, son un problema bastante grande de hacer una conexión más allá de las fronteras. Como mencioné, hay muchos estudiantes arubeños y caribeños que cuando terminan estudios se van a otros sitios, pero cuando los investigadores están interesados en hacer investigación y en encontrar, ellos vienen a su contexto local, el contexto que conocen. La población, el grupo objetivo son difíciles de alcanzar, pero es más fácil comunicarse y servir en este proceso también. Entonces, se quitan muchas barreras también. Somos una isla, pero ya no somos una isla en ese sentido. Otra cosa que esperamos que podamos estimular a través del aumento del acceso también. Hay muchos temas. Somos un país pequeño, hay muchos temas que están investigando.
o quizás no los están investigando, pero nadie ha escrito una monografía sobre estos o cosas así. Entonces, en muchos tópicos o temas, cuando las personas nos preguntan, dan información acerca de este tema, pues todavía no lo tenemos porque no ha sido escrito todavía, no han sido escritos. Eso es algo que tratamos de estimular las personas cuando están utilizando la colección, si ellos pueden contribuir sus resultados del trabajo también. Y parecería que en ese sentido, ellos, esa disponibilidad hace que sea más fácil para los investigadores potenciales que nos visiten físicamente y esperamos tener un efecto en la creación de cerrar la brecha que existe en el patrimonio documental, en los temas que no se escribe, se escribe. Ese es un tema. Y un tema final es un gran reto. Es bastante anticuada esta situación en Aruba. No muchas personas están conscientes de esto. Cuando usted utiliza o simplemente lo usamos, realmente no se menciona sus fuentes. Entonces, el papel educativo ahí también. Pero también tenemos que hacer que las personas tengan acceso a los libros de historia bien escritos, citas apropiadas, cosas como este. Las personas tienen ejemplos y creo que esos son algunos de los problemas que nosotros tenemos. Y esas son las cosas que yo me pregunto en este momento. ¿Cómo cerrar esas brechas? ¿Cómo hacer o asegurarse de que se cierre la brecha de información en ese caso? Peter, muchas gracias. Sí, yo creo que es uno de los puntos centrales en cerrar esas brechas. Es el reto real para estas instituciones. Andrés, en su caso, ¿cómo ha sido? Creo que el reto más grande en el contexto específico de esta isla es la falta de confianza de la comunidad en la institución. Ha habido una relación muy tensa entre la población y el gobierno central del país durante la primera mitad del siglo pasado y por supuesto la colombianización, entonces con consecuencias de la población de la isla, la desposesión de tierras y muchos fenómenos que sucedieron. Los derechos de las personas continuar teniendo esas tensiones y también mucho más cuando el nombre de la institución incluye la frase de Colombia o entonces el proceso de mostrar nuestra preocupación por la preservación de la cultura es legítima, pero en tiempos ha sido una tarea desafiante. En el pasado muchos académicos e instituciones gubernamentales han explicado el conocimiento de la población para efectos que no siempre fueron para su bienestar. Entonces, si yo pudiera citar un documento de 1912 en Colombia, la posesión de Panamá, después de que pasó esto, hubo un funcionario una persona del gobierno central del país que tuvo esta situación y literalmente él escribe en las islas, todo está para hacerse, comenzando por enseñarle a los habitantes que son colombianos, porque muchos de ellos lo ignoran, religión, idioma, costumbres, todo es contrario a nosotros. Con esto usted puede ver que hay una distancia geográfica entre la isla y el país, en 140 millas, pero hay una distancia cultural que es muchísimo más grande entre esta isla y la parte continental de Colombia. Entonces, en este momento las islas están tienen sobrepoblación y el interés de la institución
no siempre se reflejan en el bienestar de la comunidad local, de los nativos de la isla. Entonces, cuando nosotros llamamos a las personas para que nos den sus historias, para que nos den o registren en audio para eh, el Centro de Memorias Orales, hay un poco de tensión que no siempre es posible superar. Entonces, hemos estado trabajando en esto. Gracias a Dios, el equipo está integrado por varios raizales. Yo soy raizal, pero hay una comunicación entre la institución y la comunidad que ya no están viendo a la institución contra la comunidad, sino como miembro de la comunidad que está trabajando con ellos. Entonces hay una perspectiva diferente en este momento. No siempre ha sido así, pero estamos trabajando en ello. Bueno, por supuesto, yo creo que la idea no de la institución centralizada ir a otros territorios a imponer algo, sino al revés, que las personas de la comunidad puedan ir a la institución con sus propios intereses, con sus propias metas para los proyectos. Sí, sí, yo pudiera elaborar un poquito. Sí, por supuesto. Uno de los éxitos que hemos tenido es que cuando la comunidad viene a donar sus memorias o testimonios, lo pueden hacer en creol. Cuando lleguen al centro cultural no tienen que cambiar, hacer ese cambio lingüístico que otros tienen que hacerlo en la institución oficial. Ese es una cosa, un buen cambio. Y también nosotros estamos viendo esto como la oportunidad para conservar y preservar las memorias, los recuerdos, las memorias orales, memorias históricas de la comunidad para que las generaciones futuras tengan. No tenemos la infraestructura dentro de la institución local, entonces lo que estamos diciendo a la comunidad es, estamos aquí para servirles, estamos aquí, digo, el servicio es para ustedes, no es para específicamente para los académicos u otras cosas, sino esto simplemente es un banco donde usted puede salvar sus memorias, costumbres, tradiciones para que puedan pasárselas a sus nietos. Ellos escuchan entonces su propia palabras, ¿no? No las que vienen de otros lugares y del mundo que se escribieron acerca de ustedes, no, sino lo que ustedes escriben sobre sus historias, básicamente, para que puedan saberlo sus hijos y sus hijas. Bueno, eso es maravilloso, eso tiene que ser hermoso porque se conecta con la idea de que las instituciones de recuerdos y memorias no son simplemente repositorios o cosas externas, sino actores sociales dentro del contexto real. Y eso es absolutamente poderoso. Muchas gracias, Andrés. Osos, en tu caso. Bueno, en mi caso, todavía no he experimentado otras dificultades o retos. También debido a la naturaleza de la comunidad y la audiencia siendo remota. Entonces, una de las cosas que estoy tratando de hacer es cómo crear canales donde podamos tener esos bucles de realimentación. Pero si yo pienso en cuanto a dificultades, retos, uno de ellos es en la crear la conciencia de que esta biblioteca existe. Sí, sabe, muchas personas han compartido, pero más y más comunidades están aprendiendo acerca de ello. Yo creo que he estado pensando acerca de una manera coordinada de compartir esto. Y las otras cosas que algunos algo parte del contenido. Digo, algunos libros tienen información que podría ser considerada relevante y útil dentro del contexto de hacer seguimiento de análisis históricos, pero las perspectivas en que fueron escritos de algunos, en algunos momentos son bases, entonces es útil en un sentido,
porque hay muchas cosas que usted puede extraer, aunque el idioma, raza en la construcción está hecha en una forma en que la información también es consistente. Hay una precaución de confianza que usted puede tener en la información, siendo factual hasta cierto grado. Entonces es como encontrar caminos para entender el valor de esos trabajos, si la información ha sido incluida y cómo hacerlo. No exactamente una mediación, pero es las dificultades en los retos. Sí, sí, por supuesto no es mediación, sí, pero yo creo que es parte de los retos que tenemos que pensar o tenemos que hablar con relación a este tipo de colecciones, con las conexiones que pueden crear con personas, con las vidas reales y su presencia. Yo quisiera continuar con nuestra última pregunta, que por supuesto que es, en el caso de las instituciones, en muchos casos ellos confían en quizás investigadores externos, como hemos hablado, que hacen alguna investigación sobre algunas de las colecciones que tenemos, pero yo quisiera preguntar cómo es el proceso, son los procesos de análisis que se llevan a cabo para entender el contexto social, cultural, histórico, desde el cual fueron preparados los documentos que en la mayoría de los casos cuando las personas comparten sus propias colecciones o sus tesoros, que finalmente lo son, porque por supuesto hay estas conexiones que han creado las instituciones. Por ejemplo, en el caso de Andrés y el Banco de la República en San Andrés, estas relaciones están cambiando, pero por supuesto podemos suponer que todos los productos que están siendo compartidos y gestionados en estas bibliotecas vienen de los mismos lugares o de los mismos contextos. ¿Qué tipos de procesos de análisis hacen ustedes desde sus instituciones para enfrentar estos nuevos materiales que se encuentran? Cosas, en su caso, la mayoría de mi trabajo es con explorar las patrimonio alimenticio, todos estos aspectos en donde las personas se ah, relacionan con los alimentos. Entonces, muchos de los recursos que yo exploro y recolecto, miramos consistencia en historia, lo oral, muestras, idioma, entra dentro del concepto de doble conciencia, mirando el culinaria, colonialismo, básicamente ayudar a que las personas entiendan. Cuando usted piensa en los africanos occidentales, la diáspora, esto es una expresión visible de sistemas de conocimiento y prácticas intelectuales separadas de la consideración de que muchas de las contribuciones a través del Tratado de Esclavos del Atlántico se relacionaba con trabajo físico, mano de obra física. Entonces es como poner un poquito de luz sobre la parte intelectual versus los sistemas, el conocimiento que ellos tuvieron, que realmente transformaron las economías, los paisajes, las prácticas de las partes del mundo. Entonces, pues sí, con los libros que he mencionado y algunas otras cosas, el Código Jemima y Black Hunger de Doris Wood, estos contextos son similares, entonces estamos explorando los mismos temas, las mismas perspectivas, que eso ayuda a la estructuración, al marco del contenido y los recursos. Ok, muchas gracias. Mi micrófono estaba cerrado. Peter, en su caso, bueno, tradicionalmente trabajamos como una de las primeras instituciones de patrimonio documental del país, en donde todos los trabajos ahora son o contextos se mantienen, se ponen a disponibilidad y en la parte
tradicional y como investigador se tiene acceso directo a todo, pero ahora podemos ponerlo a disposición a medida que lo vamos obteniendo con las consideraciones adecuadas. Como bibliotecario fue y es nuestro trabajo todo en desarrollo, pero ahora se ve que se trata con un conocimiento continuo, acciones de conocimiento continuo. Usted es consciente de nuevo conocimiento que se produce y se comparte a medida que ellos utilizan sus recursos y otros, y usted ve los resultados de eso o se comunica con otras personas en un sentido más directo que tradicionalmente era el caso. Entonces, esa dinámica es interesante. Algunas veces no es un proceso de análisis donde usted está trabajando. Simplemente no hay dinámica, sino veamos qué pasa después. Ok, maravilloso, Peter. Gracias, Andrés. Sí, una de las cosas que mencionamos que tenemos es que el proceso de adquirir materiales regionales ha sido descentralizado. Entonces, el profesional es del Centro Cultural del país que determine qué materiales estamos buscando para cada colección. Entonces, no hace mucho tiempo, estos materiales están siendo escogidos en otro contexto cultural. No necesariamente en donde terminarán los materiales. Entonces, soy un antropólogo con un interés particular en la historia de esta isla, pero soy parte de un equipo interdisciplinario que constantemente evalúa los nuevos materiales que entran a ser parte de la colección local. Y en adición a esto, constantemente estamos contrastando los testimonios que se recopilan en el Centro de Memoria Oral y contrastando esta información, estos testimonios, con resultados de investigaciones recientes, pero también contrastando esta información con documentos históricos en la información gráfica. Entonces, quiero decir, nosotros creamos estas bases en donde estos tres agentes pueden tener un encuentro y construir el pasado desde el presente o volver nuevamente al pasado, continuando en el futuro. Maravilloso, gracias Andrés. Yo quiero compartir, tenemos muchas preguntas que las personas han estado enviándonos a través del video. Nuestro tiempo es muy corto, pero definitivamente quiero señalar una de las preguntas que se toma de muchos. ¿Hay una dificultad en generar con muchas comunidades, en particular comunidades que enfrentan retos materiales o retos por lo complejo que hay en el país? La pregunta sería, ¿qué estrategias o qué piensan ustedes que es importante para generar esta conciencia de preservación del patrimonio cultural y más el patrimonio documental, cultural documental, para decirle a las personas qué tan importante preservar estos documentos o bibliografía es fundamental para su presente y por supuesto para su futuro? ¿Qué piensan ustedes que es esencial en esta experiencia? En este caso, Andrés, por supuesto, si quiere, sí. Bueno, creo que aquí en el caso de San Andrés no fue un reto, siempre teníamos que escuchar lo que estaba sucediendo con la comunidad. Porque este punto particular, ellos han estado pasando por un proceso de culturización, como mencioné antes. Ellos sienten desde los 80s que ha habido grupos reclamando
pedirle al gobierno central que crean partes en donde puedan recrear, conservar, preservar sus memorias y sus prácticas culturales. Todo lo que tuvimos que hacer fue ser atentos a lo que estaba pasando en la comunidad. No tuvimos que crear esta conciencia. La comunidad es muy consciente de el peligro de no crear estas bases en donde estamos repensando en nosotros constantemente como una comunidad, como un grupo étnico, como una, una persona con algunos marcadores culturales particulares. También tuvimos este periodo en el cual no estábamos buscando o mirando hacia el Caribe, sino estábamos mirando a, a través de Colombia, porque estábamos estudiando realmente en donde las oportunidades profesionales donde estaban, pero simplemente para dar un ejemplo de lingüística, quiero decir, la lengua madre de los raizales es el creol, inglés creol. El inglés fue la segunda lengua, pero desde 1950 vinieron las escuelas españolas y hubo todo este proceso de enseñar en español. Entonces los niños pasan por 5 años de primaria eh, y toman carreras profesionales de 4 o 5 años en donde todos los días están hablando, escribiendo y pensando en español. Entonces, el inglés casi que ha desaparecido en las islas y el creol ha estado aquí o sobrevivido porque es un idioma informal, es el idioma de los juegos y el idioma en que usted oh, ahora el creol no murió como lo hizo el inglés. Hubo una conciencia del poder de perder el idioma. Solo el 30% de la población de nativos. Entonces este proceso de revitalización y de revisar la historia, de hablar acerca de la importancia de conservar el idioma. Y el idioma es simplemente una de las principales prácticas culturales. Yo estoy utilizando el idioma como un ejemplo, pero esto mismo sucedió con nuestra cocina, con nuestras prácticas religiosas, la cultura en general. Entonces, como dije antes, esta necesidad fue identificada por la comunidad misma. Es ese sentido de peligro de perder. Entonces, en este momento, es muy importante para la comunidad preservar y conservar estas fuentes de información y rescatarlas para documentar la historia y los libros, donde quiera que tengan la información que la puedan obtener, para tratar de encontrar esa imagen que fue última. Es muy importante y también estamos volviéndonos hacia el Caribe, en donde está la diáspora de los criollos negros. Incluso hemos estado trabajando con Aruba, Curazao, en un proceso de recuperar el papiamento y escribir este idioma criollo, creol. Es algo en lo que hemos estado trabajando recientemente en las islas y la patrimonio cultural es parte de esto. Maravilloso. Gracias, Peter. En tu caso, dentro de la situación de conflicto, pero puedo hablar sobre el tema desde el punto de vista posterior. Somos una pequeña isla, hemos sido parte o somos parte del reino holandés
Países Bajos, que fue gobernado desde otra isla centralmente. A nivel de religión hemos sido parte de la provincia católica de Coros, Venezuela, ha sido parte de, en ese punto, con el imperio inglés. Entonces eso significa que nuestro patrimonio cultural y a nivel de idioma, tenemos el papeamento. Es un idioma pequeño que se habla en un par de islas en el Caribe, Aruba, Curazao, y algunas personas expatriados que viven afuera. Y tradicionalmente, del punto de vista de patrimonio documental, puede ser un punto de vista postcolonial en general. Usted puede esperar hasta que el gobierno central o el antiguo gobierno colonial le ponga atención a su idioma, al papiamento o a cosas que se publican en Aruba, en Curazao, pero es lo que nosotros hemos hecho en el último par de años, desde que comenzamos esta biblioteca, 5 o 7 años, hace 5 o 7 años, es preservar nuestro propio idioma, nuestro propio patrimonio cultural para documentar nuestro idioma, nuestras costumbres, nuestra cultura, porque si no, eso, eso se relaciona a temas de conflicto, de situación que nadie más está haciéndolo. Entonces depende de usted como ciudadano y como antropólogos históricos, como un bibliotecólogo, asegurarnos de que este patrimonio también sea documentado. ¿Podemos hacerlo nosotros solos, pero tenemos que hacerlo en colaboración con cada uno de ellos. Y esto es lo que quisiera obtener. Nosotros tenemos esa gran tarea como bibliotecólogos, como especialistas de patrimonio documental, para poder hacer eso y tenemos una retroalimentación de que estamos haciendo el trabajo y tenemos cada vez más y más atención y eso es bueno escucharlo. Maravilloso, Peter. Muchas gracias, Osos. Yo diría que el pasado es la llave para el futuro y para el presente y el futuro. Esta es mi meta principal. Es cómo continuar manteniendo estas conexiones que preservan nuestro patrimonio cultural entero y nuestro conocimiento, que reconozcan la parte tradicional, contemporánea y la viviente, incluir a las personas y hacerlo acerca de la comunidad. Entonces yo comparto conocimientos sobre el entendimiento del pasado. Esto puede darle forma a las relaciones que tenemos hoy en día, que pueden mejorarlas y también puede colocarnos en un futuro exitoso. Y esa es la meta y el deseo al hacer este trabajo, que no olvidemos quiénes son y de dónde venimos y las experiencias que hemos tenido. Utilizamos eso para hacer mejor y ser mejores. Maravilloso, Sos. Muchas gracias. Es una forma excelente para cerrar esto. Si soy honesto con ustedes, quisiera estar todo el resto del día hablando con ustedes para que podamos incluso conocernos más profundamente y cada uno de esos procesos, pero desafortunadamente tenemos tiempo limitado. Entonces, si están de acuerdo ustedes, muchas de las preguntas que el público ha hecho se las pueden enviar a ustedes para que las puedan responder. Pero quisiera una vez más agradecerles, Osos, Peter, Andrés, muchas gracias por estar con nosotros hoy y por compartir su conocimiento, sus experiencias. Y quisiera agradecer también a la Biblioteca Nacional por crear este tipo de evento y espacios. Son muy importantes. Todos podemos compartir lo que hemos aprendido entre nosotros y continuar reflexionando sobre las gestiones y procesos de apropiación del patrimonio documental y bibliográfico. Muchas gracias entonces por estar con nosotros hoy y espero que tengan un día grandioso. Encantado de conocerlos a todos. Encantado de conocerlos. Que estén muy bien. Adiós.
Osos, Andrés, Peter, Raúl, muchas gracias por compartirnos su experiencia. Es muy agradable conocer precisamente estos procesos de gestión que se adelantan desde otros contextos, algunos más cercanos geográficamente que otros, pero pues ahí encontramos precisamente convergencias y divergencias que nos aportan a nuestros procesos también, porque podemos retomar desde esas experiencias y bueno, ese es uno de los objetivos del simposio, poder poner a disposición de nuestros asistentes este tipo de experiencias que consideramos que son valiosas y que nos aportan.